Atención, atención. Hay una comunidad en el norte de Michoacán que se llama Tinaja de Vargas. No es un pueblo grande, es de esos lugares de 1000 habitantes donde todo mundo sabe de quién es cada casa, quién llegó anoche y de quién es la camioneta estacionada afuera. La madrugada del miércoles, las fuerzas especiales del ejército mexicano entraron ahí. No llegaron por una denuncia anónima ni dando vueltas a ver qué encontraban. Llegaron con trabajos de inteligencia central militar, con coordenadas y con la orden de sacar a un hombre en específico de adentro de una casa en específico. Y cuando salieron, traían 9 personas detenidas. Traían 64 vehículos, uno de ellos blindado. Traían 8 artefactos explosivos, 2 aditamentos lanzagranadas y un dron. Y traían una ametralladora calibre 50. Traían todo, menos al hombre por el que fueron. Y para cuando salió el sol, Michoacán tenía más de 20 carreteras cerradas con camionetas ardiendo. Esto es alerta real del día, y esta historia no es la que te contaron. Vamos a los hechos duros, porque aquí cada dato importa. Miércoles 19 de agosto de 2026. Madrugada. 2 localidades, 2 municipios distintos. La misma operación, Tinaja de Vargas, en Tanuato y Colesio en Ecuandureo, Michoacán. El comunicado del Gabinete de Seguridad la llama, textual, una operación de precisión. Salió de trabajos de inteligencia central militar y la ejecutaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, dentro de una operación conjunta en la que también aparecen la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. ¿Contra quién iba? Contra Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco. El propio comunicado lo describe como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los estados de Michoacán y Jalisco, y cabeza de la célula familiar que se hace llamar Los Guerreros. Y aquí viene el dato que tienes que escuchar bien, porque medios muy grandes ya lo publicaron mal. El Tío Laco no fue detenido. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional se lo dijeron expresamente a Milenio y a Infobae. No está entre los 9. Ninguna autoridad federal ha confirmado su captura. Hubo titulares nacionales que esa mañana decían detenido. Estaban equivocados. Aquí no repetimos ese error, porque su ausencia no es un detalle incómodo que haya que tapar. Su ausencia es la historia. Lo que sí se aseguró en flagrancia, y esto viene pieza por pieza del comunicado oficial: 2 inmuebles, 64 vehículos, 1 blindado, una ametralladora calibre .50, 4 ametralladoras mini calibre .556 milímetros, 9 armas largas, un arma corta, 2 aditamentos lanzagranadas, 8 artefactos explosivos, 7 motocicletas, un dron, cartuchos y cargadores de diversos calibres, droga y equipo táctico. De los 9 detenidos, el Gabinete de Seguridad señala que hay familiares directos del hombre por el que fueron. Y hasta ahí lo vamos a dejar, sin nombres, sin edades, sin fotos, porque los 9 son textualmente presuntos integrantes. Ninguno ha sido vinculado a proceso, a ninguno le han leído una imputación frente a un juez. Nadie ha sido sentenciado, apenas quedaron a disposición de la autoridad, y en este canal esa regla se respeta aunque el arsenal impresione. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Lo que no te dijeron es lo siguiente: 1. No cayó un capo, cayó una familia. Los Guerreros no es una célula reclutada en la calle, es un apellido. Según los perfiles publique, A2 por Milenio, Infobae y El Heraldo de México, es una de las estructuras más antiguas que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. El hermano mayor, Javier Guerrero Martínez, la encabezaba hasta que murió en un enfrentamiento en 2011. Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, el 8, está preso, acusado de delincuencia organizada y secuestro, y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y un hijo murió en febrero. A ese vamos a llegar, y es lo más importante de este video. 2. La ametralladora calibre 50 no es un arma de sicario. Ojo a esto porque casi nadie lo explicó. Una .50 es un arma pensada para perforar blindaje y para tirarle a un helicóptero. No es lo que carga un halcón en una esquina. Junto a ella había 2 aditamentos lanzagranadas y 8 artefactos explosivos. Eso no es el equipo de una banda que cobra piso en un mercado. Ese es el equipo de un grupo que esperaba que el ejército llegara por aire.
y esa mañana llegó. La Fuerza Aérea despegó un helicóptero artillado desde el aeropuerto de Urupán para reforzar desde arriba, de acuerdo con Milenio. 64 vehículos, no 6, no 16. 64, más 7 motocicletas. Eso no cabe en una cochera. Eso es una flotilla, y una flotilla necesita gente que la maneje, que la cargue, que la esconda y que la mueva sin que nadie pregunte. Lo que ninguna autoridad ha respondido todavía es dónde estaban guardados 64 vehículos en una comunidad de 1000 habitantes donde todo mundo sabe de quién es cada casa. 4. Los bloqueos no fueron caos, fueron una respuesta con estructura. Más de 20 puntos en municipios separados por horas de carretera. La misma mañana, Zamora, La Piedad, Pátzcuaro, Morelia, Zacapú, Coeneo, Tinzuntan, Chilchota, Tangancícuaro, Ecuandureo, camionetas y unidades de carga despojadas a conductores en plena vía, atravesadas e incendiadas. Eso no lo improvisa gente asustada, eso se ordena. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lo dijo así. Fue en respuesta a reacciones de grupos criminales tras una serie de detenciones efectivas. La quema de camionetas fue el acuse de recibo. Y 5. El dato que amarra 6 meses de historia. En febrero, el Estado mexicano entró a una zona de cabañas en Tapalpa, Jalisco, y de ahí no salieron ni el Mencho ni el hijo de este hombre. En agosto, el Estado mexicano entró a su casa en Tanuato. Esto no es una detención suelta más en Michoacán, es la misma línea. Y le falta una persona. Espera, porque para entender por qué el ejército mandó fuerzas especiales a una comunidad que no viene en los mapas, hay que mirar el mapa. El corredor que va de Zamora a La Piedad, pegado a la frontera con Jalisco, no es un lugar cualquiera para el CJNG. Es la puerta. Es por donde se cruza entre el estado que le da nombre al cártel y el estado donde le disputan cada camino. Ecuandureo, Churincio, Ixtrán, Tanuato, La Piedad, municipios chicos, carreteras rápidas y una frontera estatal a minutos. Ahí, según las autoridades de seguridad, manda un hombre al que le dicen el tío Laco. Y no llegó ahí por currículum criminal, llegó por apellido. Un dato que te va a sorprender. De acuerdo con Infobae, Heraclio Guerrero Martínez tiene más de 70 años. 70. No es un muchacho de sierra con una troca nueva. Es un hombre mayor que el Mencho, con décadas operando en la misma comunidad. De esos nombres que casi nunca salen en televisión abierta y que sí aparecen en los documentos militares. Lo que las autoridades le atribuyen es una lista larga: narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extracción y venta ilegal de combustible. Milenio documentó que su célula ha intentado avanzar sobre la meseta purépecha, atractiva por sus rutas y por las condiciones, para instalar laboratorios clandestinos. Y ahora escucha esta parte, porque es un espejo casi perfecto de lo que pasó el miércoles. Noviembre de 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado abre una investigación contra él. Se monta un operativo en su propiedad, con Guardia Civil, con Ejército, con autoridades investigadoras. ¿Y qué encontraron adentro? Un cachorro de león, una pantera, un tigre, 3 felinos, desnutridos y con falta de calcio, que fueron rescatados y trasladados al zoológico Benito Juárez en Morelia. Eso lo documentó la periodista Elizabeth Guzmán para Milenio. Y a él no lo encontraron. Aquí la prensa de la época ni siquiera coincide. Hay reportes que hablan de una captura en 2015 y de una liberación poco tiempo después. Y hay reportes que dicen que simplemente logró huir del operativo y que lo único que se aseguró fueron los animales. No pude confirmar cuál versión sostiene un expediente judicial. Te lo digo tal cual, sin rellenar el hueco. Hace 11 años se llevaron los animales y él no estaba. El miércoles pasado se llevaron el arsenal y él no estaba. 11 años y la escena se repite. Hay otro expediente viejo que la prensa michoacana volvió a sacar esta semana, y este lo vamos a manejar con pinzas. En mayo de 2015, Enrique Hernández Saucedo, ex líder de autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, fue asesinado en pleno mitin. Meses después, el medio Cuadratín publicó un titular que señalaba como autor intelectual a El Laco. Eso es una publicación de prensa de 2015.
No pude confirmar qué autoridad hizo esa imputación, ni si en 11 años hubo alguna resolución judicial. ¿Va así, atribuido y fechado, o no va? Nunca como hecho consumado. Atención, porque el capítulo que de verdad de Explica el miércoles es de este mismo año, 22 de febrero de 2026. Tapalpa, Jalisco, zona de cabañas a las afueras del pueblo. Un operativo de la defensa, con Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea. Ahí fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México. Y con él, dentro del mismo perímetro de seguridad, murieron 2 de sus colaboradores más cercanos. Uno de ellos era Rubén Guerrero Valadez, al que le decían el R1, y también el Láminas, jefe del llamado Mando R del CJNG. Aquí hay que ser muy preciso, porque este alias se presta a una confusión que arruina el reportaje. Este R1, Rubén Guerrero Valadez, murió en Tapalpa en febrero. No es el mismo hombre que aparece en el caso del asesinato de Carlos Manso en Uruapan. Son 2 personas distintas, 2 expedientes distintos, 2 estados distintos. Cuando escuches R1, pregunta siempre cuál. Rubén Guerrero Valadez estaba en el anillo de seguridad de El Mencho, porque ese era su trabajo, y era hijo del tío Laco. Su muerte la confirmó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. Lo sepultaron el 24 de febrero, en Tanuato, el mismo municipio al que el ejército volvió el miércoles pasado, y el operativo de Tapalpa, el que le costó el hijo, lo anunció personalmente Omar García Harfuch, ante la presidenta de la República. Ahora, si te está pareciendo fuerte, comparte este video con alguien que todavía crea que las cosas en Michoacán pasan por casualidad y sin nombres. Porque lo que sigue lo dice el comunicado oficial, no yo. Según el boletín del Gabinete de Seguridad, a Heraclio N. se le señala de haber ordenado las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional. El 22 de febrero de 2026. Lee bien esa fecha. 22 de febrero, el mismo día de Tapalpa, el mismo día en que murió su hijo. O sea que la autoridad no solo lo ubica como jefe regional del cártel, lo ubica reaccionando con las armas el mismo día en que el Estado entró a esa cabaña, y 6 meses después, el Estado entró a la suya. Vamos a ser muy claros con lo que este canal afirma y con lo que no afirma, porque en esta historia, la diferencia es todo. Lo que está documentado, la inteligencia militar, las corporaciones que ejecutaron, las 2 localidades, los 9 detenidos presuntos, el aseguramiento en flagrancia con el inventario publicado, pieza por pieza, la confirmación de la presidenta desde la mañanera antes de que hubiera boletín, y el despeje de carreteras coordinado por el gobernador con Defensa y Guardia Nacional. Lo que no afirmamos que el tío Laco fue detenido, porque la defensa dijo que no. Y tampoco afirmamos que fue abatido. Un periodista reportó esa versión el mismo día. Ninguna autoridad la ha confirmado y además contradice la versión oficial. Rumor de una sola fuente no es información, y aquí no se convierte en titular. No afirmamos cómo escapó, ni si estaba en la casa esa noche, ni si alguien le avisó. Nada de eso está publicado. Se pregunta, no se responde. No afirmamos que los 9 detenidos sean sicarios, ni operadores, ni jefes de nada. El comunicado dice presuntos integrantes, y eso es lo que decimos. No afirmamos que el tío Laco sea el sucesor de El Mencho. Ese es un titular de prensa, no una declaración de autoridad. Y no afirmamos que él ordenara los bloqueos del miércoles. El gobernador habló de reacciones de grupos criminales, en plural y sin nombre, sobre el saldo del enfrentamiento. Fuentes de la defensa citadas por Infobae y por La Crónica reportaron 5 civiles armados abatidos como cifra preliminar atribuida a fuentes no confirmada en el boletín. Así se dice, y no se dramatiza más. Ahora, hay una diferencia entre un golpe y una demostración. Un golpe es que caigan 9 personas. Eso pasa todas las semanas en este país y casi nunca cambia nada. Una demostración es lo que pasó después. El C5 de Michoacán llegó a contabilizar más de 20 puntos simultáneos antes de las 9 de la mañana. Se fueron despejando a lo largo del día, con Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional, liberando tramo por tramo. Del otro lado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que estableció coordinación en los límites entre ambos estados y que en su territorio
no hubo ningún incidente. Un grupo criminal no cierra un estado para huir, lo cierra para que se vea, para decirle al gobierno y sobre todo a la gente del corredor de Zamora quién sigue mandando aunque le hayan tumbado la casa. Y ahí está la pregunta incómoda de este caso, la que no tiene respuesta todavía. Si la inteligencia militar fue lo bastante precisa para saber en qué localidad, en qué inmueble, con cuántos vehículos y con qué arsenal, ¿por qué no estaba él? Hay 3 respuestas posibles y ninguna está confirmada. Que se fue antes por casualidad, que nunca vivió ahí y que la casa era bodega y no domicilio. O la tercera es la que nadie en el gobierno va a decir en voz alta, y yo no la voy a completar por ellos, porque no tengo un solo documento que la sostenga. La dejo como pregunta. Y sobre Harfuch, seamos exactos, porque este canal no le regala créditos a nadie. Omar García Harfuch no anunció este operativo. Al momento de grabar, no ha emitido una declaración pública propia sobre lo del miércoles en Tanoato. De hecho, esos días estuvo en Buenos Aires, Argentina, en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA. La confirmación pública de este operativo la dio la presidenta, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es su secretaría, aparece expresamente en la lista de corporaciones participantes, y el operativo de Tapalpa, el de febrero, que empezó todo esto, ese sí lo anunció él en persona. Febrero, Tapalpa, agosto, Tanoato, misma ofensiva, 6 meses de distancia. En febrero, el Estado entró a Tapalpa y de ahí no salieron ni el Mencho ni el hijo de este hombre. En agosto, el Estado entró a Tanoato y de ahí salieron 9 de los suyos, su arsenal, su flotilla y su dron. En 6 meses, a los guerreros les quedó cada vez menos gente que perder y una carretera menos por donde irse. Al final, todo este expediente cabe en una sola imagen, una casa en una comunidad de 1000 habitantes que nadie ubicaría en un mapa. Adentro 64 vehículos, una ametralladora calibre 50 capaz de tirarle a un helicóptero, 8 artefactos explosivos y un dron. Afuera, a las pocas horas, un estado entero con las carreteras cerradas y en medio un lugar vacío, el del hombre por el que fueron. Un hombre de más de 70 años que en 2015 dejó 3 felinos y se fue, y que en 2026 dejó un arsenal completo y se volvió a ir. Heraclio Guerrero Martínez sigue sin ser detenido, y en febrero en una cabaña de Tapalpa, el Estado ya demostró hasta dónde está dispuesto a llegar cuando por fin encuentra a alguien en casa. Así que la pregunta de esta noche no es sobre él, es sobre lo otro. Porque en una comunidad de 1000 personas donde todo mundo sabe de quién es cada casa, alguien vio llegar 64 camionetas. Alguien las vio salir, alguien las lavó, alguien las cargó de gasolina, alguien las estacionó. Y nadie dijo nada durante años. Tú que estás viendo esto desde tu casa, en tu colonia, en tu calle, ¿cuántas camionetas pasan diario frente a tu ventana que ya no volteas a ver? Tras los hechos, estas son las declaraciones oficiales, textuales con fuente y fecha. Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, mañanera del 19 de agosto de 2026, citada por El Universal, Cuadratín y Excelsior. Textual: hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes, y más tarde, el Gabinete de Seguridad va a dar la información. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, en su cuenta de X el 19 de agosto, citado por Infobae, informó que las corporaciones estatales coordinadas con Defensa y Guardia Nacional reforzaron acciones en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro para restablecer el libre tránsito. Textual: esto en respuesta a las reacciones de grupos delincuenciales tras una serie de detenciones efectivas realizadas por las autoridades. Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, comunicado del 19 de agosto, difundido por Milenio, Infobae y El Universal. Describe una operación de precisión en Tinaja de Vargas y Colesio, municipios de Tanoato y Ecuandureo, con 9 personas detenidas, y describe a Heraclio N. como jefe regional de esa organización delictiva en los estados de Michoacán y Jalisco. El mismo comunicado lo señala de haber ordenado las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, citadas por Milenio, Infobae y La Crónica el 19 de agosto.
Descartaron que el tío Laco esté entre los detenidos y reportaron un saldo preliminar de 5 civiles armados abatidos. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, febrero de 2026. Confirmó la muerte de Rubén Guerrero Valadez y su sepultura el 24 de febrero en Tanuato. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre Tapalpa, citado por El Universal, lo expuso ante la presidenta como una acción planeada y ejecutada por la defensa, con Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, contra Nemesio Oseguera Cervantes y sus colaboradores Rubén N. y Hugo N. Y sobre el operativo del miércoles, hasta el momento de esta grabación, el secretario Harfuch no ha emitido una declaración pública propia. Si la emite, la reportamos. Suscríbete a Alerta Real del Día para reportes de seguridad sin censura.